Cordial saludo, este es el curso de Psicología Política, esta es la etapa número 3, apropiación epistémica, somos el grupo número 63, conformado por Aura Rieta, Dayanis Carmona, Leidis Contreras, Carmen Santos y mi persona Carmen Cuello. Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político. Son múltiples las imbricaciones teóricas y conceptuales que se establecen entre la subjetividad política y la socialización política, como categorías que expresan complejas conexiones entre el fenómeno político y el sociológico, y el campo de la psicología política, que al modo de una disciplina académica pretende dar cuenta de dichas relaciones, dado que en la psicología política como campo de conocimiento aún está el proceso de consolidación. El estudio de estas categorías y sus imbricaciones debe transitar por sus márgenes disciplinares, buscando los puntos de intersección inevitables con otras disciplinas como la antropología, la sociología, la ciencia política y la filosofía misma. Desde esta perspectiva trata de explicar el comportamiento político como un fenómeno exclusivamente psicológico o exclusivamente sociológico. Excluye la posibilidad de comprender en un horizonte transdisciplinar los elementos culturales, históricos, económicos y jurídicos, entre otros, que se hayan vinculado a la noción de sujeto político y a las prácticas políticas que lo definen. En consecuencia, lo político debe ser comprendido como una realidad que se expresa y adquiere forma en el ámbito público, en el terreno de lo colectivo, del nosotros, pero está significado por el mí mismo, cargado de los sentidos instituyentes de la esfera privada. Los dejo con la siguiente compañera. ¿De qué manera la socialización política construye la objetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político? Dice que el surgimiento del sujeto como sistema de pensamiento en las relaciones políticas puede llamarse una nueva ideología, puede decir que la política y la sociedad trabajan juntas en un contexto político para lograr objetivos intelectuales y sociales dentro del marco de la política social. Y se explica que el proceso político consiste en desarrollar formas y generar confianza pública. Cabe señalar que la construcción de un sujeto social y político incluye el proceso social de creación de una determinada forma de ser, de vivir y de trabajar. En tanto, un sujeto es entendido y construido realmente de manera intrínseca, lo que significa que el sujeto social y político incluye los procesos sociales y crea ciertas formas de ser, vivir y trabajar, como un proceso en el que el sujeto se comprende internamente. Por eso es la construcción del hecho de que el bienestar es la participación de todos y la obediencia del mundo. Lo dejo con la siguiente compañera. ¿De qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político? La socialización política y el surgimiento de la subjetividad política tienen gran capacidad de determinar el sujeto político debido a sus categorías, ya que estas van entrelazadas por el sujeto que se hace visible y posibilita pensar la política, donde la socialización política se caracteriza por las categorías complejas entre fenómenos políticos y el fenómeno psicosociológico y el campo de la psicología política como subjetividad. Se define como el campo de acción y representación siempre estableciendo las condiciones históricas, políticas, culturales, religiosas, entre otras. Contribuyendo siempre al sujeto toda la vida, que es un producto que le permite hablar desde la experiencia de lo individual, lo propio, lo alterno, lo diferente y lo otro, el cual tiene la capacidad de construirse a sí mismo como individuo a partir del lenguaje, de la interacción y de la interpretación, donde estas características las construyen los sujetos a través de procesos donde internalizan y construyen la realidad, siendo esta la disposición de la construcción y la capacidad de resistencia, creatividad y experiencia de manera individual o colectiva.
caracterizándose por fenómenos políticos y psicosociales definida como conjunto de actitudes, conocimientos políticos, creencias, el cual éstas determinan al sujeto político porque se reflejan al momento que el sujeto se convierte en el veedor de los derechos y deberes sociales, ejerciendo así liderazgo y control social, siendo el sujeto el actor principal. Lo dejo con la siguiente compañera. ¿De qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? La socialización política tiene la capacidad de determinar al sujeto político en varios aspectos. En primer lugar, influye en la entidad política del sujeto, la socialización política que puede conducir a la información de identidades políticas fuertes o débiles, lo que puede afectar la participación política del sujeto. Por ejemplo, una persona que se identifica fuertemente con un partido político específico puede ser más propensa a participar en la política y votar por candidatos de ese partido. En segundo lugar, la socialización política influye en las creencias políticas del sujeto. La exposición a diferentes perspectivas políticas y valores durante la socialización política puede dar lugar a opiniones políticas divergentes. Por ejemplo, un individuo socializado en un entorno conservador puede tener creencias políticas diferentes a las de un individuo socializado en un entorno progresista. Por último, la socialización política influye en el comportamiento político del sujeto, ya que sus valores y actitudes políticas que se adquieren durante la socialización política pueden influir en la forma en que un individuo participa en ella. Por ejemplo, un individuo socializado en un entorno donde la participación política es valorada y fomentada puede ser más propensa a votar y a participar en la política en general. En resumen, la socialización política es un proceso continuo que influye en la subjetividad política del sujeto. A través de la socialización política se adquieren las creencias políticas, la identidad y el comportamiento, lo que puede determinar la forma en que un individuo participa en ella y se relaciona con ella. La dejo con mi siguiente compañera. Del interrogante planteado, puedo decir que la socialización política y la subjetividad política influyen de gran manera cómo el sujeto político ha asumido esa serie de creencias, costumbres, convicciones, pero también estas influyen en la manera cómo se aplican a la cotidianidad sus capacidades de liderazgo, de empoderamiento, sus potencialidades para luchar por las comunidades. Como bien se sabe, la socialización política es un proceso a través del cual los ciudadanos, por medio del liderazgo, del diálogo, de la interacción, del intercambio social, cultural y demás, crean una idea propia que le permite asumir una identidad política. Esa identidad política es a su vez lo que los convierte realmente en sujetos políticos. Siguiente diapositiva. Compañera, ahora nos colaboras con las conclusiones. Dame un segundo. Bueno. Como conclusión, podemos decir que esto significa establecer una ciudadanía plena, crea oportunidades y condiciones que les permite verse como héroes de sus historias y el poder pensar, analizar, lo cual esto hace que puedan colaborar con otros en la construcción de proyectos conjuntos de su interés. Además, cabe resaltar que la socialización política le permite al sujeto político construir su identidad. Muchísimas gracias. Vale.